¿Cuál es la montaña más peligrosa del planeta? Pregúntale a cualquier persona sin conocimiento alguno de montañismo, ¿cuál es la montaña más peligrosa del mundo? Y la respuesta será el Monte Everest, en por lo menos el 80% de los casos. Ese tipo de pensamiento es por la idea equivocada de que cuanto más alta es, más peligrosa se vuelve. Aunque el Everest es la montaña más alta del mundo, con cerca de 8.848 metros de altitud, no es la más difícil de escalar. Existen otras montañas mucho más mortales que el Everest, que desafían los límites de los montañistas más experimentados y valientes. Y ahora vamos a conocer cada una de ellas. Quédate conmigo en este video y vamos a comenzar. En esta montaña, la 10ª más alta del mundo, 191 montañistas ya escalaron el pico propenso a avalanchas. Cerca de 63 personas murieron en el mismo tiempo, haciendo que la tasa de mortalidad del Annapurna del 33% sea la más alta entre las montañas de 8.000 metros. Aunque el Annapurna haya sido el primer pico de 8.000 metros que fue escalado, continúa siendo un desafío y una atracción. La región alrededor de Annapurna es popular para caminatas y fue el lugar de lo que muchos llaman el peor desastre de senderismo de Nepal. En el año 2014 hubo una tormenta de nieve provocando avalanchas y la muerte de 43 personas. Casi 2 metros de nieve cayeron en 12 horas y más de 500 personas necesitaron rescate. Afortunadamente, la tasa está disminuyendo constantemente gracias a una mejor comprensión de los caminos y recursos necesarios para tener éxito en la travesía. Solo se registraron 73 muertes. Conocido por los habitantes locales como el Rey de las Montañas, o de una forma más siniestra, la Montaña del Asesino, este escarpado monstruo en Pakistán es una enorme cordillera de roca y hielo. El Nanga Parbat es el 9º más alto del mundo, y su lado sur es lo que muchos llaman la montaña más alta del planeta. El Rupal se eleva a 4.599 metros por encima de su base. Esta montaña fue objeto de interés alemán en la década de 1930. Cuando apenas Gran Bretaña tenía acceso al Monte Everest, los alpinistas alemanes veían a Nanga Parbat como la montaña más alta razonablemente escalable por los alpinistas en esa época. Pero eso no quiere decir que fue fácil. La Montaña del Asesino se cobró 31 vidas antes de ser conquistada por el austriaco Hermann Bull en 1953. Desde entonces, ese número ha aumentado a más de 60 vidas perdidas, con una tasa de mortalidad superior al 20%. Los cambios climáticos hacen la subida altamente técnica todavía más difícil y mortal. La segunda montaña más alta del mundo tiene una reputación sombría, especialmente cuando se trata de escaladores. La primera mujer en llegar al pico fue la legendaria escaladora polaca Wanda Rutkiewicz, quien llegó a la cima en junio de 1986. Durante los siguientes 18 años, las 5 alpinistas que escalaron este pico fueron muertas. 3 murieron durante el descenso del K2 y otras 2 en las montañas cercanas. En el año 2017, Vanessa O'Brien llegó a ser la primera mujer estadounidense en llegar a la cima de esta montaña. El aislamiento y la larga aproximación del K2 hicieron que la expedición consumiera mucho tiempo y recursos. Es conocido por el mal tiempo y las avalanchas, cobrándose la vida de cerca del 10% de quienes lo intentan. En cualquier montaña nevada, las avalanchas son un riesgo, pero Manaslu es famoso por barrer a los alpinistas de la montaña. Con una altitud de 8.163 metros, Manaslu es la 8ª montaña más alta y sus caras expuestas ofrecen muy poca protección contra avalanchas violentas. En el año 2012 ocurrió un accidente terrible cuando una avalancha de nieve y hielo bajó la montaña y arrasó un campamento de tiendas donde dormían unas 30 personas. Esa sola avalancha se llevó la vida de 12 montañistas y hirió gravemente a muchos más. A pesar del riesgo de avalanchas, la montaña ha atraído a cientos de escaladores ansiosos por explorar sus alturas desafiantes. Cuanto más grande sea la multitud, mayores serán las posibilidades de accidentes y mucho más difícil será para los grupos de escalada hacer planes y comunicarse entre sí. Lamentablemente, el Manaslu se cobró varias vidas ese año. Es uno de los picos más mortíferos del mundo y es una de las pocas montañas que no ha visto disminuir continuamente su tasa de mortalidad. De hecho, su tasa de mortalidad ha ido en aumento.
La tasa de mortalidad por grupo de escaladores es del 20%, lo que en términos prácticos significa que 1 de cada 5 escaladores que ha intentado escalar esta montaña ha muerto. En el Himalaya, a lo largo de la frontera entre India y Nepal, las frecuentes avalanchas y las altas tasas de mortalidad de Kanchenjunga la han hecho una de las montañas más peligrosas para escalar en el mundo. Kanchenjunga tiene 8.586 metros y es famosa por matar al alpinista debido al agotamiento del oxígeno, exposición, caída de rocas y avalanchas. Esta montaña es tan complicada que no tiene un camino fácil para llegar a la cima. Cada escalador tiene que elaborar metódicamente una estrategia y tomar decisiones difíciles de vida o muerte cuando el clima se pone desagradable. La traducción de Diauligare significa montaña deslumbrante, pero no te dejes engañar por el nombre. A pesar de la indiscutible belleza de la montaña, ella es conocida por ser una escalada física y mentalmente exigente, que solo los escaladores experimentados deben considerar. Con una altura de 8.167 metros, los escaladores tienen que lidiar con una disminución en los niveles de oxígeno. Sin embargo, muchos tradicionalistas optan por no llevar tanques de oxígeno con ellos. Actualmente se han informado 82 muertes, la mayoría de ellas causadas por avalanchas. Pero desde la primera cumbre exitosa en 1960, el recuento total de muertos es de cerca de 1 por año. Aunque esto puede no parecer un número impactante, ha habido menos de 500 cumbres exitosas. La montaña más alta de los Alpes tiene una larga historia de escaladas y accidentes de escalada. En 1786, su primera cima, realizada por Jack Bauba y Michael Parker, fue aclamada como el inicio del alpinismo moderno. El Monte Blanco está entre las montañas más concurridas del mundo. Cerca de 20.000 personas suben anualmente, pero todas sus rutas presentan riesgos de caída de rocas y avalanchas durante la temporada alta. Se sabe que los servicios de rescate realizan un promedio de 12 misiones cada fin de semana y tiene la mayor tasa de mortalidad de todas las montañas de Europa, con un estimado de 100 muertes al año. El Atlántico describió la razón de la letalidad de la montaña como el frecuente retrato del Monte Blanco como una larga caminata y no como una escalada desafiante. El Monte Everest, la montaña más famosa del mundo, tiene una altura de 8.850 metros y fue conquistada en 1953. Desde la primera escalada exitosa del señor Edmund Hillary y Jens Norgay en 1953, miles de alpinistas se han reunido para tentar su suerte y llegar a la cima. Con su estatus destacado, sería fácil suponer que el Monte Everest es la montaña más mortífera de todas. Sin embargo, es importante esclarecer que ni de lejos es la montaña más peligrosa del mundo. Esto porque el Everest posee un porcentaje bastante pequeño de alpinistas, considerando el número de intentos todos los años. Mucho de este mito alrededor del Monte Everest es solamente por ser una montaña más alta del mundo y por eso, a principios del siglo XX, su escalada fue ampliamente publicitada por la prensa. Aunque algunas muertes tengan causas un tanto previsibles, las avalanchas y las tormentas de invierno representan apenas cerca del 59% de las muertes en la montaña. Los otros 41% son un poco menos directos. Al alcanzar 8.000 metros, entrarás en la llamada zona de la muerte del Everest. 94 personas perdieron la vida en esta región debido a circunstancias considerablemente más oscuras. Quizás el mal de altura, la congelación o la hipotermia los hayan golpeado. La mayoría de los cuerpos de los fallecidos fueron dejados en la montaña, así que solo el Everest y Dios sabrán la verdadera causa. Desde el año 2000 han sido registradas 1,4 muertes por cada 100 escaladores. En su historia, cuenta con más de 7.500 cumbres registradas. Más de 310 personas murieron intentando llegar a la cima de la montaña. Muchas de estas muertes fueron atribuidas al mal de altura, caídas y avalanchas. Hoy en día, aproximadamente 800 escaladores hacen el trayecto anualmente y su tasa de mortalidad cae progresivamente. ¿Y tú tendrías el coraje de encarar alguna de estas montañas? Muchas gracias por quedarse hasta el final y hasta el próximo video.